La verdad que me obligó a cambiar. Voy a empezar siendo completamente sincero, porque creo que es la única forma de contar esto. Durante una etapa de mi vida, fui una mala persona. Y no lo digo por exagerar, ni por dramatizar. Lo digo porque, cuando miro atrás con calma, veo a alguien que hacía daño sin medir realmente las consecuencias. Especialmente en la secundaria. Era una época rara, de esas en las que uno empieza a descubrir quién es, pero también, si no tiene cuidado, empieza a construir una versión bastante equivocada de sí mismo. Y en mi caso, fue eso lo que pasó. Tenía amigos, gente que confiaba en mí, personas que me abrían la puerta de su vida sin dudarlo. Y aún así, yo no estaba a la altura. Mentía. Ocultaba cosas. Jugaba con las emociones de los demás como si no tuvieran peso. Y lo peor, es que en ese momento, ni siquiera era plenamente consciente del daño que estaba causando. O quizás sí lo era, pero prefería no mirarlo de frente. Me escudaba en cosas como: son tonterías, no es para tanto, ya se olvidará. Pero no, no se olvidaba. Las personas no olvidan como las hace sentir. Y yo hice sentir mal a mucha gente. Había en mí una necesidad constante de atención, de validación, de sentir que gustaba, que importaba. Y en lugar de construir eso desde algo sano, lo hacía desde la mentira. Ahí es donde empieza lo realmente complicado de esta historia. Yo salía con una persona de la iglesia a la que asistía. Era alguien especial. De esas personas que creen en ti, incluso cuando tú mismo no tienes muy claro quién eres. Era una relación tranquila, sincera, al menos por su parte. Había confianza. Había cariño. Y había algo que ahora valoro muchísimo, pero que en ese momento no supe respetar: honestidad. Porque mientras eso pasaba, yo llevaba una vida paralela. En el instituto, era otra persona. Salía con otras personas. Flirteaba. Jugaba a mantener varias historias abiertas al mismo tiempo, como si fuera algo normal. Como si no tuviera consecuencias. Y lo más inquietante de todo, es que lo tenía organizado. Era casi una ingeniería emocional. Pensaba qué decir, a quién, en qué momento. Controlaba horarios, mensajes, excusas. Vivía en una especie de equilibrio falso, que solo funcionaba porque nadie sabía toda la verdad. Y durante un tiempo, funcionó. O al menos, eso creía yo. Pero vivir así, tiene un precio. Siempre lo tiene. Porque no puedes sostener dos versiones de ti mismo indefinidamente. En algún momento, todo se cruza. Todo pesa. Y todo acaba saliendo. Y en mi caso, ese momento llegó. Recuerdo perfectamente el día en que todo se vino abajo. No fue de golpe, no fue una escena de película, fue algo más silencioso, pero mucho más incómodo. Fue acumulación. Cansancio. Una presión constante que llevaba tiempo ignorando. Mentir desgasta. Aunque al principio no lo notes. Tener que recordar que le has dicho a cada persona, sostener versiones distintas de la realidad, estar siempre alerta para que nada se cruce. Eso termina pasando factura. Y llegó un punto en el que no pude más. No porque de repente me volviera valiente, ni porque quisiera hacer lo correcto de forma heroica. No. Simplemente, ya no podía seguir sosteniendo esa mentira. Así que lo conté. Y ahí empezó lo verdaderamente difícil. Las reacciones fueron exactamente lo que uno puede imaginar, y aún así, cuando las vives, te desbordan. Hubo silencio, primero. Ese silencio incómodo, en el que la otra persona intenta procesar lo que acaba de escuchar. Luego llegaron las preguntas, las miradas, la incredulidad. Y después, el dolor. Un dolor muy real, muy visible, que ya no podía ignorar. Hubo lágrimas. Muchas. Hubo reproches, totalmente justificados. Y hubo algo que me marcó especialmente. La decepción. Esa sensación de haber roto la imagen que alguien tenía de ti. De haber traicionado una confianza que no se recupera con palabras. Mis amigos también reaccionaron. Algunos se apartaron. Otros me dijeron directamente lo que pensaban, sin suavizar nada. Y tenían razón. Porque ya no había excusas. No había forma de justificarlo. Había hecho daño, y punto.
Recuerdo salir de esa situación con una sensación muy concreta. Asco hacia mí mismo. No era tristeza solo, era algo más profundo. Era mirarme y no gustarme lo que veía. Darme cuenta de que me había convertido en alguien que yo mismo habría criticado. Y eso, pesa. Pesa mucho. Porque una cosa es equivocarte, y otra muy distinta es reconocer que has sido injusto con personas que no lo merecían. Durante un tiempo, esa sensación se quedó conmigo. Y aunque los días pasaban, y la vida seguía, había algo dentro que no terminaba de encajar. Algo que me recordaba constantemente lo que había hecho. Y eso, fue el inicio del cambio. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Años. Etapas distintas. Personas nuevas. Pero hay cosas que no desaparecen del todo. Y en mi caso, esa experiencia se quedó conmigo como una especie de referencia constante. No como una carga que me paraliza, sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo fácil que es perder el rumbo, cuando no eres honesto contigo mismo. Y también, de lo necesario que es hacerse responsable. Porque hay algo que he aprendido con el tiempo. No puedes cambiar lo que hiciste. Pero sí puedes decidir qué haces con eso. Puedes ignorarlo, o puedes usarlo para no volver a repetirlo. En mi caso, elegí lo segundo. No de un día para otro. No fue una transformación inmediata. Fue más bien un proceso lento, incómodo a veces, pero necesario. Empecé a cuestionarme. A revisar mis actitudes. A entender por qué actuaba como actuaba. Y descubrí algo importante. Muchas veces no hacemos daño por maldad pura, sino por inmadurez, por inseguridad, por necesidad de validación. Pero entender eso, no te exime de responsabilidad. Solo te da una base para cambiar. Hoy, mi forma de relacionarme es completamente distinta. Si estoy con alguien, estoy de verdad. Sin dobles vidas. Sin historias paralelas. Sin juegos. Porque sé lo que pasa cuando no lo haces. Y no quiero volver ahí. Hay algo dentro de mí que me empuja a ser transparente. Casi como una obligación. No por quedar bien, sino por coherencia. Por respeto hacia la otra persona. Y también, hacia mí mismo. Porque al final, vivir en la mentira no solo daña a los demás. Te rompe por dentro. Te aleja de quien realmente quieres ser. A veces pienso en aquella etapa, y todavía me incomoda. Todavía hay una parte de mí que siente ese peso. Pero también entiendo algo. Ese error, fue lo que me obligó a cambiar. Lo que me hizo parar, y replantearme todo. Y aunque no estoy orgulloso de quien fui, sí intento serlo de quien soy ahora. Alguien más consciente. Más honesto. Más responsable con lo que hace, y con lo que provoca en los demás. Porque al final, las relaciones no van solo de lo que uno siente. Van de lo que uno construye. Y sobre todo, de lo que uno respeta. Y eso, es algo que aprendí de la peor forma posible. Pero que, a día de hoy, no estoy dispuesto a olvidar.